Uno. Muy buenas tardes, queridos espectadores del Jueves Económicos, organizado por la Escuela Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la Universidad de San Martín de Porres. Para nosotros siempre es un honor contar con personas muy destacadas, especialistas en su sector, y en este caso del sector educación, que es uno de los sectores que hacia adelante van a ser más golpeados por esta pandemia. ¿Qué va a pasar hacia adelante? ¿Cuáles son las perspectivas de este sector en la región latinoamericana? Es en ese sentido, y tras esa pregunta, hemos invitado a la señora Vivian Aleida Díaz, quien es parte del equipo de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina. Nuestra panelista cuenta con 20 años de experiencia en cargos de dirección y asesoría en entidades gubernamentales del sector educación y en el diseño e implementación de políticas y programas de educación básica, secundaria y superior, educación técnica y formación profesional, además de renovación curricular, educación rural y todo lo que compete en los temas académicos. Previo a su entrada en el Banco de Desarrollo, CAF, fue gerente de la Unidad de Crédito Externo del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y docente universitaria en el área de políticas y gestión de sistemas educativos. Ella es química por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y cuenta también con formación especializada en gestión educativa por Flaxo. Bienvenida, magíster Vivian Aleida Díaz. Estimada Vivian, en principio agradecerte por estar con nosotros. Creo que para nosotros, como te comenté, eso es un honor tremendo tenerte. Y sobre todo de saber un poco hacia adelante qué va a pasar en este sector, ¿no? Es muy complicado el análisis, por lo menos los analistas económicos del Perú, pues no prevén tal vez una apertura muy pronta del sector, en el sentido de que los alumnos, sea de educación superior, pero también de colegios, puedan entrar el próximo año en clases. De seguro va a haber alguno de estos temas que vas a tocar y quisiera que hacia adelante nos puedas explayar y demostrar de que esto en realidad podría suceder, pero va a depender mucho de la economía de cada país. En ese sentido, estimada Vivian, quiero darte la bienvenida y por favor. Muchas gracias a Renzo. Buenas tardes a todos los colegas que se están conectando a este jueves económico para CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Realmente es un placer poder venir a compartirles nuestra visión, en particular desde el trabajo que yo hago en el sector educación. Y en el rol que CAF tiene de brindar asistencia técnica y financiera a los países de América Latina para el desarrollo de todas aquellas iniciativas enfocadas en mejorar el bienestar y de contribuir al desarrollo integral de los niños, las niñas y los jóvenes de nuestros países. Hoy la invitación es a compartir esta hora que tenemos un poco para reflexionar sobre lo que está pasando a propósito de esta pandemia que nos afecta a nivel mundial y en particular cómo está afectando esto a los sistemas educativos y qué están haciendo los países para enfrentar esta realidad hoy, pero sobre todo para lo que, como decía Renzo, lo que nos espera para los próximos meses. Yo voy a ir compartiendo con ustedes mis ideas y quisiera que a lo largo de la presentación vayan pensando, si quieren que profundicemos en algún tema. Voy a tratar de hacer
un buen uso del tiempo, abordando estos tres aspectos. Primero un poco poniendo algo de contexto sobre cómo nos está afectando la COVID en el marco de lo que ya viene pasando en América Latina en este sector. Hablar cuáles serían, a nuestro modo de ver, los principales desafíos para los sistemas educativos en términos de lo que significará volver de forma segura a las escuelas y a las instituciones educativas, cómo enfrentar el reto de asegurar que los aprendizajes no se interrumpan y cómo mitigar la acentuación de las brechas que la pandemia en sí misma nos está dejando, y cerrar con algunas consideraciones específicas para la educación superior. Un poco mostrarles aquí en este primer slide lo que ha venido pasando en el mundo. Ya sabemos, esto ha dejado por fuera a 1.5 billones de niños, niñas y jóvenes que dejaron de recibir educación. En el mapa ustedes ven la situación al inicio de este proceso. El 16 de febrero únicamente había cierres localizados en China, y esto en un mes, a 16 de marzo, pues ya se había extendido por toda la región, llegando a un pico de 1.6 millones de 0.6 billones de estudiantes afectados en el mes de abril, y luego pues empezando lentamente la reapertura en algunos países como Australia, la misma China, algunos sitios digamos muy aislados. Hoy día, o al día de 28, como ustedes ven ahí en la gráfica, el 60% del total de los alumnos matriculados a nivel mundial están afectados por estos cierres en 106 países. Y eso en América Latina significa que 154 millones de estudiantes de educación básica, primaria, secundaria, educación media, y al menos 23 millones de estudiantes universitarios, pues están viendo interrumpido su aprendizaje, por lo menos en la forma tradicional en la que lo venían recibiendo, ¿cierto? Asistiendo a las aulas a interactuar con los docentes, pero no solamente los aprendizajes se están viendo afectados, sobre todo en la educación básica y secundaria. Muchos de los jóvenes de los sistemas públicos educativos están también, por ejemplo, dejando de recibir la alimentación escolar, que es un componente bien estratégico de lo que las escuelas hacen para apoyar a las familias menos favorecidas. También están dejando de tener acceso a servicios de salud, y también están dejando de recibir diferentes apoyos socioemocionales que reciben cuando pueden asistir a la escuela. Esto es muy grave, pero lo que es más grave, y es a lo que quiero que reflexionemos, es que América Latina ya enfrentaba grandes retos y que esta crisis lo que está haciendo es agravarlos, ¿no? De hecho, América Latina ya enfrentaba una gran brecha de acceso a la educación. Lo que ustedes ven en la gráfica es la tasa de asistencia por niveles educativos, y si bien vemos que en lo que corresponde a la edad de 6 a 12 años, nuestra región ha venido casi que universalizando el acceso a la primaria, todavía en la atención a la primera infancia, entre los 3 y los 5 años, y las tasas de asistencia son bajas, y sobre todo empiezan a decaer en la educación secundaria y luego en la educación superior. Eso significa que antes del COVID, por lo menos 3 de cada 10 niños de 3 a 5 años no estaban ya recibiendo el servicio de educación infantil temprana, y al menos 1 de cada 10 jóvenes ya no estaba asistiendo a la educación secundaria. Esto es muy grave porque con la llegada del COVID a América Latina, pues esto lo que se espera es que se agrave, ¿no? De otra parte, ya tenemos problemas en el acceso, pero además enfrentamos una grave crisis de aprendizaje. Los estudiantes asisten a las escuelas, pero aún aquellos que asisten no logran desarrollar las habilidades y las competencias esperadas para su edad.
Esto que ven ustedes aquí en la gráfica son los últimos resultados de las pruebas estandarizadas internacionales que todos conocemos, en las que cada vez un mayor número de países de la región viene participando. Y lo que ustedes ven ahí en azul oscuro, pues son todos los estudiantes que no alcanzan ni siquiera el nivel 2, por ejemplo, en las pruebas de ciencias, aquí en la izquierda, o en las pruebas de matemáticas, en las pruebas de lectura, y esto significa que más de la mitad de los estudiantes, de los jóvenes que presentan estas pruebas, que son jóvenes de 15 años, pues no están alcanzando las competencias mínimas requeridas para desenvolverse exitosamente en los contextos a los que se tienen que enfrentar. Y esto si uno lo compara con los resultados, por ejemplo, de países de la OCDE, significaría que un joven latinoamericano de 15 años está alcanzando un desarrollo en habilidades y competencias básicas, ¿no? Que son las que miden estas pruebas, de equivalente al de un joven de 13 años en un país desarrollado. Y pues si esto es así en las condiciones normales, pues lo que tememos es que pues por la pandemia estas brechas de aprendizaje pues se agraven más, ¿no? Otra cosa que es muy importante de destacar, además de esta brecha de aprendizaje, es que en América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, y esto significa que la posibilidad de desarrollar esas habilidades y competencias que yo necesito como joven para desempeñarme en todos los ámbitos de la sociedad dependen en gran medida de las condiciones socioeconómicas de mi familia y del contexto donde yo he nacido. Ustedes ven aquí en esta gráfica es, por ejemplo, los resultados también de la prueba PISA para lectura comparados con la variación que se puede explicar por un indicador complejo que está construido en las pruebas de estatus socioeconómico. Hemos señalado ahí los países de América Latina en rojo, lo cual significa que en América Latina, pues ese bajo desempeño en las pruebas, pues está explicado en gran medida por las condiciones socioeconómicas bajas que tienen las familias. Y esto significa entonces, pues que tenemos que hacer más aún en un contexto pues, de emergencia como en el que estamos, en grandes esfuerzos por atender a estas poblaciones y esfuerzos pues, que deben ser diferenciados, ¿no? Ahora más adelante me voy a referir a eso. También tenemos, y relacionado con lo anterior, grandes retos en lo que significa que la familia y los padres y las madres se involucren en el desarrollo de sus hijos, en el desarrollo, por ejemplo, de las tareas escolares. Y esto es particularmente importante en un contexto de pandemia, porque lo que ustedes, por ejemplo, ven ahí en la gráfica es la posibilidad que tienen los padres de familia de acompañar a sus hijos en el desarrollo de las actividades académicas, que ahora pues estando las escuelas cerradas es un tema, digamos, súper importante. No solamente el involucramiento es bajo, sino que la separación entre las barras y los círculos rojos pues nos muestra la brecha entre estudiantes, entre el promedio, que son las barras, y los estudiantes que pertenecen a familias menos favorecidas o familias en condiciones de vulnerabilidad. Otra brecha que quería destacar y que se ha hablado mucho de eso, de esto a propósito de la COVID, pues es la brecha de acceso a tecnología y conectividad, y ustedes en el Perú pues también lo viven así, y es la posibilidad que tienen los hogares de tener acceso a las distintas herramientas que desde los sistemas educativos se están desarrollando para garantizar esta continuidad de los aprendizajes que yo mencionaba, ¿no? Aquí en la gráfica de la izquierda, por ejemplo, pues vemos el porcentaje de hogares que tienen acceso a una conexión de internet de banda ancha,
Los cuadros amarillos son las familias de ingreso alto y los triángulos rojos son las familias de ingreso bajo. Y vemos que en ciudades, por ejemplo, como La Paz, Montevideo, la misma Lima, pues esta brecha es bastante pronunciada y las familias de ingresos bajos pues están por el 50% o menos de esta conexión. Aquí en la gráfica de la derecha, algo similar, los hogares que tienen computadoras por tipo de ingreso, pero además separados entre urbano o rural. Entonces, nuevamente lo que encontramos es que pues, las familias que se encuentran lejos de las zonas urbanas más densas o que tienen menos ingresos, pues van a tener entonces más dificultades para acceder a las distintas estrategias que estamos desarrollando. ¿Qué están haciendo entonces los sistemas educativos para enfrentar esta crisis, ¿no? El primer, y hablé de tres desafíos al inicio, ahora el primero, pues tiene que ver con adaptar los espacios físicos escolares a las necesidades de distanciamiento social que nos impone una pandemia como la de la COVID-19, ¿no? Lo que ustedes han escuchado es que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud nos hablan de al menos 2 metros de distancia cuando se va a permanecer en un sitio cerrado que igual debe estar bien ventilado. Bueno, pues la información que no es una información de calidad, la que tenemos en la región sobre las características de la infraestructura educativa, pero alguna información que ha recogido, por ejemplo, el BID, nos muestra que en un país, por ejemplo, como Argentina, para cumplir con ese distanciamiento, pues tendría que reducirse la asistencia de alumnos por aula entre un 37 y un 67%. Y así, Barbados, Chile, por ejemplo, en Colombia, tendrían que reducir entre el 28 y el 62% para estar entre 2.2 y 4 metros por persona. El déficit de disponibilidad de infraestructura escolar es muy grave y un poco lo que mencionaba Renzo al inicio, esto va a implicar la priorización de inversiones públicas para atender esta situación. Otro tema, otro reto, otro desafío a superar para atender esta crisis en términos de la infraestructura de las escuelas son las condiciones de agua, saneamiento e higiene. Esto en inglés, las siglas WASH, son un marco que la Organización Mundial de la Salud y UNICEF han diseñado sobre cuáles deben ser los mínimos criterios a tener en cuenta en términos de disponibilidad de agua potable, de un adecuado saneamiento y de condiciones para que exista higiene en los centros educativos, sobre todo este tema de la higiene, pues que es el que resulta, en este caso de la COVID, muy importante para evitar la propagación de la enfermedad, pues los datos tampoco son muy alentadores aquí. No tenemos, como dije ya, información de calidad sobre el estado de las condiciones WASH de las escuelas en América Latina, pero el último censo aplicado por UNICEF en 2017, lo que nos muestra es que al menos el 39% de las escuelas de primaria y secundaria de la región cuentan con servicios limitados o no tienen servicios de agua, saneamiento e higiene. Al menos 2 de cada 5 escuelas en la región no tienen en sus instalaciones servicios de agua con jabón disponible, y esto, la verdad, está ocupando hoy las agendas de los ministerios de educación para desarrollar rápidamente estrategias de intervención en las escuelas que permitan mejoras que deben estar ya implementadas para facilitar el retorno a las clases. Este es un factor crítico, pero por supuesto también en la infraestructura lo es la conectividad y los recursos digitales en las escuelas. Ya vimos un poco atrás la disponibilidad en los hogares, pero pensar en volver a las escuelas o volver de forma intermitente, ya voy a hablar de eso, implica también contar con recursos digitales. Ahí los retos son también muy importantes en los censos que se han aplicado sobre condiciones digitales de las escuelas.
que significa que la escuela tenga conectividad, que en el país esa escuela tenga acceso, por ejemplo, a una plataforma digital, a una plataforma de gestión del aprendizaje, que existan herramientas para la interacción virtual, interacciones de aprendizaje virtuales, que se hayan desarrollado paquetes de recursos digitales y que existan repositorios de esos contenidos educativos. Pues prácticamente Uruguay sería el único país de América Latina que hoy que hoy podría decir que ha cumplido con eso. Y bueno, sabemos que en este ámbito de la incorporación de las tecnologías de la información, Uruguay ha sido pionero y que es un trabajo que les ha llevado ya más de 15 años en implementar. Bueno, al lado derecho también alguna información sobre la velocidad de Internet en las escuelas, de acuerdo a la valoración que hacen los directores de las escuelas que se presentan a las pruebas estandarizadas PISA. Pues en opinión de los directores, esa conectividad no es suficiente o solo lo sería en el 33% de las escuelas versus, por ejemplo, el 68% en las escuelas de la OCDE, y esto es más grave en escuelas vulnerables y en escuelas vulnerables versus pues, escuelas, digamos, que atienden a sectores de ingresos más altos, ¿no? Entonces ahí hay mucho, mucho por hacer y como dije, pues sobre todo aquí un tema de inversión pública, pues para la mejora, digamos, para cumplir criterios que ya pues están definidos y estandarizados. El otro gran desafío que yo quiero comentarles es el que tiene que ver con organizar la escuela para atender este cierre y para atender una realidad donde la presencialidad pues no está garantizada. Todo nos indica que las escuelas van a continuar cerradas en los próximos meses y entonces todos los países de la región están en este momento diseñando planes de vuelta a la presencialidad, todavía en unas condiciones inciertas porque el comportamiento de la enfermedad no está claro. Estamos cada día construyendo conocimiento sobre cómo se comporta el virus, pero entendiendo que el distanciamiento social es clave para evitar la propagación, pues estos planes sí implican pensar una organización escolar donde la vuelta a la presencialidad sea escalonada, sea gradual y donde al estar dentro de la escuela, pues habrá que conservar, ¿no?, en las recomendaciones de distanciamiento. Entonces, esto los países lo vienen organizando, digamos aquí mencionarles que hay diferentes criterios que los países están utilizando para organizar esta vuelta progresiva. Por ejemplo, un criterio son los niveles educativos, países que están ya abriendo de manera focalizada en regiones, lo han hecho, por ejemplo, atendiendo primero la vuelta de los estudiantes de primaria, ¿no?, que son el grueso de la matrícula oficial en la mayoría de los países y que además son estudiantes que por su edad pues requieren un acompañamiento que no necesariamente pueden tener en sus casas. Entonces ese es un criterio. También, por ejemplo, se ha priorizado la vuelta de los estudiantes de secundaria, de secundaria alta o de educación media, que tienen que hacer su transición a la educación superior y que están teniendo prioridad. En general, todos los saltos de la primaria a la secundaria, de la secundaria inferior a la secundaria superior, pues son una prioridad en esta vuelta. Otro criterio para la vuelta también es el geográfico. Países como Ecuador están abriendo en escuelas en las parroquias o en las provincias, pues el virus no hay casos o hay pocos casos y el virus está controlado, o por ejemplo en zonas rurales donde los niños asisten a la escuela sin utilizar el transporte público y entonces se pueden controlar las aglomeraciones. Entonces esto permite a través además de la organización de turnos, de jornadas alternativas en grupos de estudiantes, de manera que haya espacio entre grupos y entre jornadas para hacer limpiezas y desinfecciones a los centros escolares.
mencionaba que también Ecuador y Perú han empezado, digamos, como pilotos de estas aperturas muy focalizadas, que además sirven para ir desarrollando protocolos que se pueden luego expandir al resto del país. En este momento, solamente Uruguay dentro de América Latina volvió ya completamente a la escuela. Fue un proceso escalonado en 3 fases que empezó así, primero las escuelas primarias rurales, y luego por zonas y finalmente en pues, la ciudad capital, que es donde está concentrada prácticamente la mitad de la población del país, pero otros países como por ejemplo Panamá han reiniciado ya su calendario escolar hace una semana totalmente a distancia, ¿no? Digamos, otra decisión que probablemente también en Colombia, de manera focalizada, de acuerdo a los municipios, están tomando las autoridades educativas. Entonces, un poco ahí, mientras estos planes se empiezan a implementar, ¿qué están haciendo las autoridades educativas para redefinir y repensar la prestación del servicio educativo? Que tiene que ver, como ya dije, con organizar las jornadas, la vuelta a la presencialidad, pero también implica repensar un poco las estrategias pedagógicas y hacer un proceso que se conoce como priorización curricular, que pueda permitir y facilitar el aprendizaje a distancia. Hay que partir, digamos, de una premisa, y es que no educar a distancia no significa replicar lo que se hace presencialmente a través de una plataforma. Por lo menos en la educación básica y media esto es muy difícil. Entonces, un poco lo que hay que hacer, y es lo que están haciendo los países ahora, es empezar un proceso de revisión y de priorización de los objetivos de aprendizaje, teniendo en cuenta, por ejemplo, las condiciones socioculturales, los insumos, los contextos, etcétera, y definiendo, digamos, de acuerdo en cada modelo educativo, pues cuáles son esos aprendizajes de los cuales no se puede prescindir, ¿no? Otra cosa que se hace cuando se hace priorización curricular es tratar de promover la integración de áreas y de conocimientos, y ajustar mucho las actividades a realizar, acercándolas a las características de los hogares, ¿no? Que las actividades a realizar con los niños, con los jóvenes, pues impliquen, por ejemplo, aprovechar elementos del entorno, que pueda participar la familia, y por supuesto siempre reconociendo las posibilidades de las familias en términos de conectividad, en términos de disponibilidad de dispositivos, y también pues de la capacidad de uso que hacen no solamente los estudiantes, sino también los profesores. Ahí hay pues muchos ejemplos interesantes, tal vez destacar el de Chile, que ha desarrollado pues una priorización curricular COVID-19, la han llamado, definiendo pues unos objetivos por área, por grado, luego definiendo unas propuestas de progresión de esos objetivos de aprendizaje por nivel, y desarrollando también unas fichas pedagógicas para los docentes. Esto es súper importante, con orientaciones sobre cuál es la estrategia que se sugiere seguir y cómo pueden ellos verificar si los aprendizajes se están logrando o no. Esto en términos, digamos, de lo curricular, y es un proceso que es dispendioso, pero que prácticamente hoy día yo creo que lo tienen cubierto todos los países en la región. Hay otros ajustes, además de los contenidos, digamos, que hay que hacer. La gestión escolar también implica, por ejemplo, ha implicado, por ejemplo, modificar los sistemas de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar a los niños en primaria y en secundaria en un contexto donde o están aprendiendo a distancia o van a estar yendo de forma intermitente a las escuelas? Hay países como Argentina, donde a nivel nacional se emitió una directriz en la que se ordenó suspender por ahora la evaluación cuantitativa, en una idea de bajar el estrés de los estudiantes y de las familias por el rendimiento
rendimiento y centrarlo más desde una perspectiva de retroalimentación y de acompañamiento al aprendizaje. En países, por ejemplo, como Guatemala, el Ministerio de Educación ha decidido pedir a los estudiantes y a sus familias que organicen portafolios con las evidencias de las actividades que van realizando en cada una de las asignaturas del currículo y que esos portafolios pues van a ser evaluados una vez los estudiantes vuelvan a la presencialidad. Esa es, por ejemplo, una forma de modificar. También ajustar la gestión académica implica modificar los sistemas de promoción, esto sobre todo en las transiciones que mencioné, de la primaria a la secundaria. En varios países se han tenido que suspender las pruebas de egreso de la secundaria o de ingreso a la universidad. Se han suspendido también evaluaciones censales. Es la primera vez en la historia que se suspenden las pruebas del bachillerato internacional, por ejemplo. Incluso pilotos de las pruebas PISA en algunos países que esperaban participar, como República Dominicana, etcétera, pues no se van a realizar. Y en general, pues todo el calendario, los calendarios escolares y la planificación académica se está transformando para atender esto que estamos viviendo. ¿Qué, qué otro desafío para la gestión escolar, que es tal vez el del que más se habla en los medios, es el de los recursos para acompañar el aprendizaje? Indudablemente los docentes están en una tarea titánica de repensar el currículo y repensar formas para interactuar con los estudiantes, pero la efectividad de todas estas estrategias pues sí va a estar determinada por la calidad y la cantidad de recursos que los países, con los que los países cuenten para acompañar ese aprendizaje, ya sea trátese de plataformas de aprendizaje, del desarrollo de contenidos digitales, la impresión de guías de aprendizaje, de guías de actividades para que están siendo distribuidas para, por ejemplo, estudiantes que no tienen conectividad, la reactivación de la televisión educativa y de la radio educativa que en países como Perú, como Colombia, como Ecuador, pues son de vieja data precisamente para atender a las poblaciones rurales, pues están en este momento en una acelerada transformación, en un acelerado fortalecimiento. Decir, por ejemplo, que países que ya contaban con estas plataformas, como tal vez Uruguay, que ya lo mencioné, con todas los componentes del Plan Ceibal, o Argentina, pues están ajustando, digamos, estos contenidos y estos materiales a los currículos priorizados. Otros países como Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, están fortaleciendo los pequeños, digamos, o portales o repositorios que existían y dotándolos, digamos, de complementándolos, sobre todo con estrategias de interacción. em, y pues, por supuesto, algo de anotar es el uso pues, de las redes sociales. Los ministerios de educación han activado sus canales de YouTube, sus páginas de Facebook, para poder facilitar el contacto de las autoridades educativas a nivel nacional y local con los directores de las escuelas y los docentes, y de los docentes con las familias. Ahí pues hay en la diapositiva ven ustedes algunos de estos ejemplos. Señalar, por ejemplo, que también ha sido una oportunidad para que este tema de cómo incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a la enseñanza y como herramientas de aprendizaje, pues se lleve a nivel de política pública. Argentina y Colombia, por ejemplo, están trabajando en este momento muy fuerte en eso, ya desarrollando planes nacionales, digamos, de mediano plazo, que pues permitan que esto tenga sostenibilidad, ¿no? Y que se alleguen los recursos y se realicen las inversiones que esto necesita, que son importantes, como ya vimos, en términos de la infraestructura tecnológica de las escuelas y la disponibilidad de dispositivos para que los estudiantes accedan, bien sea desde la escuela o bien sea desde su casa. Y un tercer reto de la gestión escolar
es indudablemente el desarrollo profesional de los docentes. Todo lo que podamos hacer en invertir en plataformas de contenidos, en repositorios digitales, etcétera, va a ser efectivo para el aprendizaje siempre y cuando dotemos a los docentes de las herramientas necesarias para que ellos puedan incorporar eso a sus propias prácticas. La gráfica lo que muestra es los resultados de la opinión de los directores que presentan las pruebas PISA, de los establecimientos educativos que presentaron las pruebas PISA en el 2018, y lo que vemos es que en opinión de los directores, solo el 56% de los docentes de estos países contarían con habilidades técnicas, ¿no?, y pedagógicas para integrar dispositivos o contenidos digitales a sus clases. En las pruebas TALIS, que también las realiza la OCDE, lo que se encuentra es que el 39% de los docentes de Colombia, México, Chile, y ahora no recuerdo el otro, no usan frecuentemente, declaran que no usan frecuentemente ningún tipo de tecnología, ¿no? Más que digamos, el tablero. Esto tiene, bueno, esto da para hablar mucho, tiene que ver con la edad promedio de la fuerza del profesorado, sobre todo en educación básica y media. Y entonces yo creo que aquí el mensaje es que con tanta fuerza como debemos invertir en la infraestructura, en los recursos tecnológicos, pues se debe seguir invirtiendo en mejorar las capacidades de los docentes. Un grupo importante de docentes necesita ser alfabetizado. Hoy día, hoy en Panamá, miles de docentes están siendo capacitados en el uso de las herramientas como Teams, como Zoom, el Moodle, ¿no? Otro componente de ese desarrollo profesional sería la formación, no ya en el uso, digamos, de los dispositivos, sino en cómo incorporar pedagógica y didácticamente estas herramientas a la planificación, digamos, de las actividades de aula, y por supuesto promover y fortalecer donde ya lo hay estrategias de acompañamiento hacia esos docentes, ojalá con docentes, tutores, que puedan compartir sus propias experiencias. Y en esto pues también países como Uruguay, Contacto Maestro en Colombia, pues son como ejemplos de programas que ya se están realizando para atender, digamos, este frente. Em, y el tercer desafío, entonces, bueno, hablamos del desafío de la infraestructura, hablamos del desafío de ajustar la gestión escolar, pero teniendo en cuenta este contexto que les mostré al principio, algo que es súper importante es pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer para mitigar esas brechas que ya teníamos, ¿no? Entonces, digamos, eso es un poco a lo que quiero referirme ahora, y es que todos los sistemas educativos en la región tendrían que están también preparando estrategias, por un lado, para atender la brecha de aprendizaje. O sea, tenemos un número muy importante de estudiantes que no está alcanzando los aprendizajes esperados, y esa situación se va a agravar. También vamos a tener rezagos en las trayectorias escolares, porque muchos estudiantes no van a volver a las aulas, vamos a tener también procesos más acentuados de desvinculación o deserción escolar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para salvar esas brechas mientras las escuelas permanecen cerradas? Bueno, hay que garantizar de cualquier forma que todos esos ajustes de la gestión escolar, la priorización de los contenidos, el ajuste de las metodologías y todas las herramientas lleguen a estas poblaciones que son más vulnerables, que no tienen conectividad, que están en la ruralidad o la ruralidad dispersa, o en los cinturones de pobreza de nuestras grandes ciudades que también es, digamos, una de nuestras realidades, ¿no? En una encuesta aplicada por UNICEF en días pasados, en 127 países, lo que vemos es que el uso de la televisión educativa y la radio tiene una participación importante dentro del set
de herramientas que están utilizando los países, y esto es precisamente por la, digamos, baja penetración del Internet, pero pues como vimos en las gráficas del principio, pues la baja disponibilidad de conexión y de dispositivos en los hogares de las familias de menores recursos, ¿no? Entonces aquí la televisión educativa, la radio, pero el material impreso, pues es la estrategia que podemos reconocer como una que contribuye a salvar esta brecha. Otra otra estrategia que es súper importante es poder mantener el contacto con los estudiantes y con las familias, ¿no? Las escuelas están cerradas, pero los sistemas educativos están trabajando. En Panamá, que se aplicó una encuesta a los docentes y los directores, el 80% de los docentes que respondieron dijeron que tenían acceso a un teléfono inteligente y que estaban manteniendo contacto con los estudiantes y sus familias por WhatsApp, ¿no? WhatsApp, creo que, bueno, hemos visto varias evaluaciones que están realizándose en países, que creo que el WhatsApp va a ser una herramienta que va a tener un lugar muy importante en esto que está pasando hoy día en términos de comunicación, de interacción, pero incluso también de aprendizaje, ¿no? Entonces, súper importante que los sistemas educativos desarrollen, ¿no?, estrategias de comunicación, que se desarrollen orientaciones y contenidos para que las familias entiendan lo que está pasando y orientarlas sobre cómo trabajar con los estudiantes en las casas. Otra estrategia importantísima de este contacto es la búsqueda activa de estudiantes. Para esto, bueno, hay distintas herramientas, que incluso sistemas de información en países como Chile o México, para que ningún estudiante vaya a quedarse por fuera, y también pues el apoyo socioemocional tanto a los estudiantes como a los docentes, ¿no? Líneas de atención, lo mismo protocolos, etcétera. Cuando regresemos a las escuelas, pues ahí, digamos, el tema de la desvinculación es donde creemos que se va a ver fuertemente, y por eso los dispositivos para la búsqueda activa de estudiantes son súper importantes. Hay ejemplos, como mencioné, en Chile, como Manos en la Data en Argentina, o los esfuerzos que hace la NEP en Uruguay, para recoger información uno a uno de los estudiantes y poder seguir su trayectoria. Y en esto es muy importante también avanzar en un enfoque multisectorial de acompañamiento, sobre todo de la mano de los ministerios o sea, me refiero a los ministerios de educación, de la mano de los ministerios de salud y de los ministerios de protección social. Y también, cuando volvamos a la escuela, pues vamos a tener que implementar estrategias para poder evaluar diagnósticamente qué pasó con el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces hay que trabajar de forma acelerada en mecanismos que nos permitan identificar la magnitud de esas brechas de aprendizaje y generar propuestas de nivelación y de aprendizaje, digamos, un poco personalizado, para que los estudiantes, pues, que regresaron no deserten, y pues que puedan continuar en sus trayectorias. Eso, digamos, en términos de los desafíos, quería dedicar estos últimos 5 minutos, creo que me quedan, unos slides poquillos sobre la educación superior. Digamos que muchas de las cosas que he contado creo que aplican para la educación superior en términos de la afectación de la infraestructura, del aprendizaje, pero, pero quería señalar algunas que probablemente tienen que ver más a la reflexión de lo que pasa con la educación superior o la educación terciaria. Hoy día América Latina tiene alrededor de 28, ¿no?, 28 millones de estudiantes, y al menos 23 de estos están viéndose afectados por los cierres de las instituciones de educación superior, sobre todo en los estudiantes de grado o de pregrado, y también en los, pues por supuesto se afectan los estudiantes de secundaria superior o de educación media, que estaban aspirando a pasar a ingresar, ¿no? Em,
estos impactos tienen, bueno, la gráfica, como ustedes ven, es una encuesta que aplicada por la UNESCO también hace unas semanas en la red iberoamericana, donde le preguntaron a los estudiantes pues cuáles son las principales dificultades que declaran están teniendo en la pandemia. Y si se fijan, las barras azules son el resto del mundo y las naranjas son de los estudiantes universitarios en Iberoamérica, y pues por supuesto hay diferencias importantes en lo que es, por ejemplo, la preocupación por tener una conexión a Internet, por mantener un horario regular, porque estudiar en casa es difícil para los estudiantes de básica, pero es difícil también para los estudiantes universitarios, y por supuesto las preocupaciones económicas. Fíjense que en estas tres barras hay diferencias en Iberoamérica en relación con el resto del mundo, y eso nos dice pues de las condiciones de nuestros sistemas universitarios, ¿no? ¿Cuáles impactos se prevén en los estudiantes? Bueno, impactos en las cargas financieras. Muchos estudiantes tienen pues la preocupación, ¿no? De cómo van a cubrir los fees de sus matrículas, si por ejemplo, estos costos van a ser iguales en un contexto de no presencialidad, y no solamente en términos de los costos de matrícula, sino de los gastos de mantenimiento, de sostenimiento para aquellos estudiantes que atienden la educación superior en ciudades distintas a las de sus familias. Por supuesto, esto va a tener impacto también en la continuidad de los aprendizajes. Un gran número de instituciones de educación superior cuentan con plataformas y contaban ya con algunas aulas virtuales, pero ninguna, por supuesto, estaba preparada para migrar a la no presencialidad completamente. Y otro impacto también tiene que ver con la movilidad internacional, ¿no? Esto afecta de forma diferente a los países. En América Latina más bien los estudiantes universitarios migran hacia países europeos, hacia Estados Unidos. Más bien es Argentina, por ejemplo, el que sí recibe muchos estudiantes, pero digamos que este fenómeno lo va a afectar más a países como Australia, ¿no? Estados Unidos, el Reino Unido, la propia China, que recibe muchos estudiantes africanos, y que pues van a tener estos países, pues van a dejar de recibir ingresos importantísimos en términos de esta movilidad. Otro impacto que quería señalar en los estudiantes pues tiene que ver con las perspectivas laborales, sobre todo de quienes estaban en este momento haciendo la transición hacia el mercado laboral. De hecho, según las estadísticas de la CEPAL, los trabajadores de menos de 25 años tienen más de 2.5 veces probabilidades de trabajar en empleos en sectores que que se están viendo afectados de forma negativa por la pandemia. Eso significa que entonces se van a ver más afectados por pérdida de empleo, ¿no? O por caer, digamos, en el empleo informal. Y pues esta situación es también muy preocupante para quienes están buscando su primer empleo, pues en un contexto pues de contracción económica en general en los países. Para los profesores universitarios también pues hay impactos, la pandemia está teniendo impactos, hay un número importante de docentes universitarios en la región que trabajan bajo la modalidad de contratos temporales o de contrataciones, digamos, no de tiempo completo, sino de acuerdo a clases, o en actividades académicas complementarias, de programas de extensión, etcétera, que probablemente se van a suspender o ya fueron suspendidas por efecto de la pandemia, y pues que se va a prescindir entonces de esto en la reorganización de los calendarios. Y por supuesto, pues el impacto normal que va a tener sobre los docentes universitarios el adaptarse a la modalidad virtual. Esto digamos, va a ser un efecto muy variado dependiendo en cada institución educativa qué tanto había incorporado la virtualidad
pero también va a tener un impacto importante en el desarrollo de lo que son las competencias profesionales que dependen del desarrollo de ambientes de aprendizaje que están pensados de forma presencial, por ejemplo, las clínicas, las residencias pedagógicas para los profesionales que se están formando como docentes, los talleres, ¿no? De las personas que están formándose en el área de diseño, de ingeniería, etcétera, que dependen mucho del trabajo de laboratorios, ¿no? A diferencia de la educación básica, lo que UNESCO reporta en estos primeros análisis que hace es que sí hay una tendencia de las universidades a transformar las clases que estaban presenciales a las modalidades virtuales, pero sin hacer, digamos, modificaciones en los currículos, pues porque, por supuesto, los sistemas de aseguramiento de la calidad así lo exigen. Entonces, pues esto es un reto que pone presión sobre los docentes, pero pues también sobre los estudiantes. Y un reto que sí es propio de la educación superior, que no lo vemos tanto en los sistemas públicos de educación básica y media, son los impactos ya propiamente en las instituciones. Por ejemplo, se va a ver afectado todo el personal no docente, ¿no? El personal administrativo que, por ejemplo, va a sufrir suspensiones de sus contratos y pues los impactos financieros, sobre todo en las universidades privadas, que por efecto de la pandemia pues van a sufrir, se espera que sufran una contracción no solo en la matrícula que ya tienen, sino una contracción en la demanda por una posible migración de los estudiantes a universidades públicas, al menos en los países donde las universidades públicas pues no tienen aranceles. Recordemos que, como lo ven ahí en la gráfica, una gran parte de la expansión de la educación superior en América Latina en los últimos 20 años se la debemos a la expansión de las instituciones de educación superior privadas y pues al número importante de programas, esto con variaciones en países, pero por ejemplo en Perú y en Chile, que tal vez serían los países de América Latina donde la educación superior privada representa el más alto porcentaje de la matrícula. En las instituciones de educación superior públicas no se esperan grandes afectaciones en el corto plazo, pero sí probablemente por la vía de los recortes de los presupuestos, por la contracción, digamos, económica de los países, pues probablemente en estas universidades no se van a afectar las actividades de docencia, pero sí las actividades de investigación y de extensión. ¿Cómo han respondido los sistemas de educación superior? Y con esto termino. Bueno, un poco desde las políticas se han generado medidas administrativas. Esto tiene, digamos, muchas variaciones, sobre todo por las limitaciones que pone la autonomía universitaria, pero la mayoría de los países han establecido, digamos, normatividades para salvaguardar el funcionamiento del sistema, para salvaguardar, digamos, el derecho de los estudiantes a continuar recibiendo su educación. En algunos países se han destinado recursos financieros, el caso ahí a mostrar también es el de Chile, por donde se han generado distintas disposiciones financieras para aliviar, como es un país con una matrícula tan alta en la educación superior privada, pues hay un paquete, digamos, de medidas para ayudar a los estudiantes y sus familias. Bueno, también seguramente jalonado esto pues por la situación que recientemente se vivió allí. Algunas universidades públicas, como en Colombia y en Panamá, han decidido suspender los aranceles para el segundo semestre en una perspectiva de aliviar la situación de los estudiantes y prevenir la deserción. Y por el lado de las medidas institucionales, bueno, pues por supuesto las medidas también sanitarias, los campus pues todos cerraron y están preparándose de acuerdo a las indicaciones de las autoridades, la reprogramación de los calendarios académicos. Muchas universidades están haciendo aportes importantes en investigación y desarrollo para mitigar la pandemia, ¿no? Construyendo ventiladores, geles antibacteriales, etcétera, y desarrollando pues distintas estrategias para dar continuidad a la formación a través pues de plataformas de gestión del aprendizaje, poniendo a disposición de los estudiantes pues todos los recursos, tanto bibliográficos como tecnológicos y desarrollando pues estrategias de apoyo socioemocional para la comunidad.
Bueno, yo paro aquí que me pasé del tiempo, pero decirles que efectivamente, como lo mencionamos al principio, pues esta es una situación inédita para el mundo. Para América Latina, por supuesto, representa un reto, pero como todas las situaciones que nos retan, pues es también una oportunidad para el aprendizaje, para la sistematización de lecciones aprendidas y para la renovación también de los modelos de atención en todos los niveles educativos. Definitivamente el tema de incorporar la tecnología como herramienta de aprendizaje es un tema que venimos hablando hace por lo menos 2 décadas atrás y que hoy la COVID nos obliga a repensar y nos obliga a implementar. También la necesidad de entender que los aprendizajes implican diferentes trayectorias, implican reconocer diferentes ritmos, implican conocer diferentes condiciones de los estudiantes, reconocer, por supuesto, y relevar el rol de los docentes en todos los niveles educativos. Definitivamente, el docente es el eje articulador de estas herramientas de aprendizaje. Una lección importantísima que nos deja, que nos está dejando la pandemia es cómo los sistemas educativos se pueden fortalecer a través de las alianzas con el sector privado y con las organizaciones del tercer sector, y esto lo vemos sobre todo en el tema de las tecnologías y las telecomunicaciones, cómo, digamos, hoy día en esta situación de emergencia, la sociedad ha reaccionado en bloque para garantizar que la educación no se detenga. Tal vez es por la primera vez en la historia reciente de la humanidad en la que como sociedades entendemos que ante una crisis como la que estamos viviendo, la posibilidad de seguir desarrollando el capital humano, de seguir promoviendo el desarrollo integral de los niños, de las niñas y de los jóvenes, va a ser fundamental precisamente para que nos podamos levantar de esta situación y continuar desarrollándonos como región y como país, ¿no? Eso quería compartir. Gracias a todos por escucharme, gracias Renzo, y bueno, creo que tenemos algún tiempo para preguntas. Muchas gracias, estimada Vivian. Muy interesante, de hecho, lo que nos has comentado. Definitivamente hay un tema muy preocupante hacia adelante que posiblemente sea el foco de preocupación de muchas naciones, ¿no? En ese sentido, hay algunas preguntas que está haciendo el auditorio. Quisiera trasladarlas en función a cómo es que, por ejemplo, nosotros acá en el Perú estamos llevando el programa Aprendo en Casa. Hay una pregunta relacionada a esto. Dice, en el Perú existe un programa de nombre Aprendo en Casa, que se transmite a través de los medios de comunicación. ¿Cómo el gobierno debe evaluar a los niños que solo pueden acceder a este tipo de educación, ya que no cuentan con medios suficientes para tener una mejor educación? ¿Y cómo el gobierno puede, con las TIC, mejorar la situación de los niños? Sí, Aprendo en Casa es uno de los ejemplos de cómo los países que tienen una matrícula considerable de estudiantes en zonas rurales de baja conectividad pueden seguir atendiendo los procesos de aprendizaje aun cuando las escuelas estén cerradas. Yo lo que veo, digamos, de lo que conozco, de lo que está pasando en Perú, es que en paralelo al programa, a la atención, por ejemplo, a través de la televisión y la radio educativa y del material impreso, el Ministerio de Educación está haciendo, digamos, un esfuerzo importante por empezar a desarrollar una plataforma de gestión del aprendizaje y dotar, digamos, a esta plataforma de todas las herramientas y contenidos para que progresivamente las escuelas vayan teniendo acceso. Indudablemente, evaluar el aprendizaje de unos niños que están atendiendo a unos programas de radio o viendo un programa de televisión y siguiendo tal vez unas guías de actividades con el apoyo de sus padres es un reto para los docentes y para las escuelas. Yo creo que aquí el foco va a ser, digamos,
más que evaluar en términos, si se quiere, cuantitativos, poder levantar información sobre el progreso de los estudiantes, sobre todo en una perspectiva de vuelta a clases, porque vamos a volver a las clases y aquí lo que los docentes tienen que procurar es poder recoger información, evidencias sobre todas estas actividades que los niños pueden desarrollar, que pueden desarrollar ahora que están en sus casas, que les permitan a ellos adecuar los contenidos de sus currículos, sus actividades de aula para atender de manera diferenciada, para atenderlos de manera diferenciada cuando vuelvan. Esto, yo les digo, indudablemente va a tener un efecto sobre los resultados de PISA para las próximas pruebas para la región. Países como Perú, que vienen en una mejora, digamos, progresiva en estas pruebas, probablemente se van a ver afectados. Pero es así, es la realidad, digamos, del mundo hoy. Yo diría en términos de la evaluación que el foco sobre todo debe ser al acompañamiento y al seguimiento del aprendizaje más que desde la perspectiva cuantitativa, ¿no? Perdón. Muchas gracias, estimada Vivian. Vamos con otra pregunta. A nivel de la región interamericana, las brechas en educación se manifiestan en diferentes grados de desafíos para los países. En el caso de Perú, ¿en qué aspectos críticos debiera el gobierno enfocarse para superar las brechas en educación post-pandemia? Sí, yo creo que hay tres, es difícil establecer prioridades porque todos los aspectos, todas las dimensiones del desarrollo de los niños y las niñas son fundamentales. Pero al establecer prioridades desde la política pública, yo diría, en términos de habilidades y competencias a desarrollar, em, la lectura, la lectura y la escritura, el pensamiento matemático, pues son tareas, son como asignaturas pendientes en la región, sobre todo la lectura. O sea, yo pondría en primer lugar la lectura, no aprender a leer a la edad que corresponde, a los 5 y los 7 años. Ahí tenemos evidencia desde la investigación que va a tener impactos muy negativos en los aprendizajes posteriores. O sea, lo que un niño en esa, en la, antes de alrededor de los 6 años no logra, va a afectar el aprendizaje que luego va a tener en la secundaria. Entonces, aquí, digamos, cuando hablamos de priorización del currículo, nos referimos a eso, o sea, realmente la memorización, que a lo mejor, digamos, todavía clásicamente manejamos en áreas como la historia y la geografía, etcétera, tendrían que pasar como a un segundo nivel de importancia y dedicarnos a las competencias básicas de los estudiantes para que ese impacto negativo que está teniendo la pandemia pues se mitigue, digamos, un poco. Lo otro, yo sí creo, Renzo, son las competencias socioemocionales. Aquí esta pandemia nos está mostrando lo importante que es desarrollar en los estudiantes la capacidad de resiliencia, la capacidad de adaptarse al cambio. Fíjense en la gráfica que veíamos de los estudiantes universitarios, que de Iberoamérica, que su mayor preocupación es no tener capacidad para organizarse autónomamente en su aprendizaje. Entonces, esto también, digamos, yo creo que debería estar dentro de las prioridades en todos los niveles, incluso en la educación secundaria y en el trabajo que pueden hacer los docentes con los estudiantes. Hay algunas preguntas que también yo quisiera hacerte, estimada Vivian. Tú habías comentado sobre, por ejemplo, la infraestructura que necesitamos, por ejemplo, para poder llevar a cabo este tipo de educación a distancia, ¿no? O de manera remota. El tema es que mostrase también de que la población con ingresos bajos, pues no son las más favorecidas como de notar, ¿no? Pero sin embargo hay una preocupación, que es qué va a pasar hacia adelante con los gobiernos
que no tienen ese tipo de dotaciones de infraestructura en las TIC. Es decir, si yo quisiera llevar una clase a una provincia, como tú lo mencionaste, algunas veces hasta se comunican vía WhatsApp. Entonces eso no tiene, obviamente, el impacto como, por ejemplo, podría tener una cámara Zoom o una plataforma Zoom, ¿no? Donde no será lo presencial, pero tienes más, una mejor performance del docente y los materiales que podrían ser repartidos. Vía WhatsApp, vía Messenger posiblemente no sea lo más adecuado. Pero sin embargo, eso es lo que pasa con la población de ingresos medios y eso es lo que posiblemente va a hacer retroceder mucho más en su educación, como lo mencionas. Desde la perspectiva tuya, de la experiencia dentro de la CAF, ¿qué tipo de medidas hacia adelante concretas son las que podría adoptar un gobierno para llevar a cabo esta mejora en la educación a distancia, sobre todo para pobladores que no tienen acceso a las TIC? Sí, yo creo que ahí hay varios ámbitos sobre los cuales los países, creo que todos, diría yo, vienen trabajando, pero que esta pandemia sin duda exigirá un poco como poner el acelerador, ¿no? Y es en general lo que nosotros en CAP denominamos las políticas de transformación digital, porque hay un componente de esa transformación digital que atañe como a los hogares y las familias, ¿no? Aún el porcentaje de familias, como vimos, con acceso a Internet en América Latina es muy bajo y eso implica el desarrollo de políticas de inclusión y sobre todo de participación del sector privado, porque en el tema de las telecomunicaciones, digamos, no es un tema, digamos, solamente de inversión pública, es un tema de inversión público-privada que en perspectiva de equidad y de inclusión facilite el acceso de los hogares de menores recursos pues a una conectividad básica. El otro frente, yo creo tendría que ser, sí, el de las políticas públicas para el desarrollo de, digamos, las tecnologías para el aprendizaje, ¿no? Esto implica un trabajo coordinado que ya se hace, en Perú se hace, en Ecuador, en Colombia, entre los ministerios de telecomunicaciones y los ministerios de educación para desarrollar plataformas de gestión del aprendizaje con contenidos educativos digitales que sean de fácil acceso, con conectividad o sin conectividad. Esto también, por ejemplo, trae de la mano nuevamente, porque como decía, esto llevamos 20 años discutiéndolo, la pertinencia de, por ejemplo, desarrollar políticas de distribución de dispositivos, ¿no? Eso estamos en todos los países hoy día en esta discusión. One laptop per child, esto hace 20 años se empezó a hacer, tenemos que distribuirle a todos los estudiantes o no. En la medida de las posibilidades de los presupuestos nacionales, sería ideal que todo niño que asiste a un establecimiento educativo público tuviera acceso a contenidos digitales a través de un dispositivo, de una tableta, tanto para trabajar en su casa como para trabajar en el aula. Pensar hoy la educación sin la intermediación de un contenido digital en una era, digamos, de las redes, del conocimiento globalizado, no se puede y yo creo que los países decididamente van a trabajar en esa dirección, pero eso va a ser efectivo siempre y cuando se acompañe de una renovación de los modelos educativos, porque también la experiencia de países como Uruguay y de otros países en Europa ya nos ha mostrado que brindar tecnología, incorporar tecnología en las aulas o dar dispositivos a los estudiantes no garantiza el aprendizaje, ¿cierto? Lo vivimos cuando llegó la televisión educativa a las aulas y el profesor ya no usó el tablero, sino que ponía el video. Bueno, y hay, ¿qué nos dice que la incorporación de esa tecnología va a mejorar el aprendizaje? Entonces, esas dos cosas deben ir en paralelo y yo creo que hacia allá efectivamente nos vamos a mover. Plataformas en una perspectiva, digamos,
de sistemas de contenidos de diversos tipos con distintas herramientas y la incorporación de dispositivos para uso de los estudiantes. Esto, como te digo, desde la perspectiva de las telecomunicaciones va a implicar grandes inversiones para los países, pero sobre todo un trabajo articulado con el sector privado. Claro. Eso también me lleva un poco a la pregunta que te quiero hacer sobre, por ejemplo, la evolución de la educación en el tema universitario, ¿no? Muchas de las universidades han optado, obviamente, por utilizar estas plataformas Moodle, las plataformas Canvas, Blackboard, etcétera, ¿no? Para un poco tener una interacción sobre los documentos que necesitan los alumnos y utilizar también una plataforma como el Zoom para poder realizar videollamadas y poder tener por lo menos un enlace visual con el alumno. El tema concreto es que nos hemos dado cuenta que no funciona tanto como se esperaba, según lo que tú también comentas. Más allá de que tú tengas tecnología, eso no quiere decir de que sea o esté asegurada la educación de calidad. Hablas un poco sobre el modelo que utilizó Uruguay, me parece también México, que puedan mejorar un poco este tipo de herramientas, ¿no? Porque si bien tienes la tecnología, un modelo poco educativo, poco académico, posiblemente no haga que los alumnos aprendan como se quiere. Tú mencionaste dentro de ellas las habilidades técnicas, las pedagógicas, para poder evolucionar, ¿no? Acompañados con la tecnología. ¿Cuáles son esas habilidades que necesitamos los docentes, y te hablo de manera personal, ya, yo como docente, para poder mejorar hacia adelante y poder llevar a cabo no una situación como la presencial, pero mejorar dentro de la educación para poder llegar al alumno, tratar de darle la mejor educación, obviamente bajo este tipo de problemas de pandemia? Y Renzo, creo que esta pandemia para la educación superior en particular, yo creo que vuelve a traer a la mesa el debate sobre la didáctica universitaria, que es también un debate de larga data. Nosotros, y en eso creo que América Latina ha avanzado mucho, venimos de un modelo de educación superior muy profesionalista, donde se privilegia, digamos, la enseñanza del saber hacer profesional y bajo el supuesto de que ese saber hacer profesional puede estar a cargo de un profesional de ese campo específico, que por ser profesional de ese campo y por tener experiencia, pues ya está, digamos, habilitado para transferir ese conocimiento a estos nuevos futuros profesionales. Y un poco la discusión sobre la didáctica universitaria nos dice que no es así, que el poseer un conocimiento profesional, ustedes que son economistas, el poseer el conocimiento sobre la teoría económica, la econometría, los modelos estadísticos, no me habilita completamente para ser docente universitario. O sea, para poder promover aprendizajes en personas, en jóvenes que se están formando como economistas o como profesionales. Y eso es así, y tiene que ver un poco con reconocer que para ser un buen docente, pues se necesitan, digamos, al menos poner en juego al menos tres elementos. Digamos, el conocimiento disciplinar, y es efectivamente yo no puedo ser docente si no domino el conocimiento que quiero enseñar. Entonces tengo que ser un buen economista, manejar mi conocimiento. Pero yo tengo que tener un segundo conocimiento, que es el conocimiento de cómo se aprende ese conocimiento que yo quiero pasar, ¿cierto? Y eso es la didáctica, ¿cierto? ¿Cómo se aprenden las matemáticas? Por ejemplo, ese es un campo que está muy estudiado y que ya existe una disciplina que se llama la educación matemática, que es distinta a las matemáticas.
Entonces yo tengo que tener mi conocimiento profesional, pero tengo que tener conocimiento sobre cómo aprenden los estudiantes, eso que yo tengo que enseñar. Y mi tercer conocimiento es sobre mis estudiantes, porque no es lo mismo que yo sea un docente con estudiantes que asisten a Yale o a Harvard o a, no sé, a la Universidad de los Andes en Colombia, que tener a mis estudiantes de que el 80% viene de las regiones, de las zonas rurales del Perú y que atienden a mi universidad en Lima, ¿cierto? Entonces yo tengo que enterarme de quiénes son mis estudiantes, en qué contexto ellos se desarrollan, cuáles son sus habilidades, cuáles son los vacíos que pueden tener, etcétera. Entonces, es una buena combinación de esos tres elementos la que me va a permitir a mí desarrollar, digamos, mi docencia en la educación superior. Entonces, cuando yo soy docente de la educación superior y estoy en plena pandemia y me llaman y me dicen, bueno, teoría económica 1, móntela en el Moodle, bueno, pues qué tanto puedo yo, qué tan fuerte Claro. estoy en cada una de esas ejes y qué tanto puedo hacer uso de ese conocimiento para adaptar mi práctica docente a este nuevo escenario, pues va a depender. Eso no se gana solo, Renzo. Yo creo que las universidades por eso vienen haciendo esfuerzos importantes en capacitar a sus docentes en didáctica universitaria, en el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, ¿qué es un aula invertida? ¿Cómo puedo transformar un contenido? Por ejemplo, que si yo tengo un libro, entonces mi libro es el que yo llevo a la clase, entonces, ¿cómo transformo ese contenido en un material didáctico que puedo poner en una plataforma? Esto es un reto y es un reto especialmente para los docentes universitarios que, como mencioné, tienen a su cargo el desarrollo de las competencias profesionales más específicas, ¿no? Que a lo mejor requieren de momentos prácticos presenciales, porque tampoco podemos decir que todo se puede pasar de la presencialidad a la virtualidad. No es así, y por eso existimos como universidades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el esfuerzo de las instituciones de educación superior, igual que lo es en básica, es promover el desarrollo profesional de sus docentes en esos dos ejes que a lo mejor no son tan visibles, pero que son los que pueden facilitar esta reconversión, esta renovación de los modelos educativos universitarios ahora en el marco del COVID. Perfecto, estimada Vivian. Qué bueno que nos hayas ampliado un poco el conocimiento de cómo transformar la educación hacia adelante, porque eso es importante para nosotros en estos momentos. Como educadores tenemos ese reto de darle lo mejor a los alumnos. Sin embargo, no tenemos las suficientes herramientas posiblemente, pero más allá, la experiencia como para poder trasladar esos conocimientos que es la pedagogía, que es lo que tú dices. Adicionalmente, conocer al alumno de qué realidad viene. No es igual tener pues a un alumno que viene de las áreas rurales a una persona que posiblemente tenga una mayor educación, porque posiblemente le dieron hacia adelante esa educación que él necesita. Pero ese es un reto para las universidades, sobre todo para la de nosotros. Bueno, querida Vivian, muchísimas gracias por tu participación. Encantadísimo de tenerte esta tarde y haber oído de ti, pues, cuáles son los principales retos que necesitamos dentro del sector educación y qué hacia adelante nos espera, ¿no? Y la posibilidad de mejora, pues, siempre va a ser un camino hacia la luz de la enseñanza, de cómo poder llegar a ser mejores como personas y profesionales. Bueno, sin más, estimada Vivian, te lo agradezco a los participantes de esta sesión de los jueves económicos y bueno, en todo caso, en cualquier momento las puertas están abiertas para Muchas gracias. una nueva conferencia. Mil gracias, Muchas estimada. gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos. Hasta Permiso. luego. Muchísimas gracias.